Pues esta operación de inteligencia del SAT que ha revelado un escándalo donde se ha descubierto que hay 600,000 empresas que han utilizado pues empresas fantasmas o facturas falsas o la conjunción de las dos para evadir el pago de impuestos, y en donde estarían involucrados al menos 13,000 personas conocidas, la mayor parte de ellas. Por eso le aprecio mucho otra vez a Samuel Arturo Magaña Espinosa, le decía, administrador central de planeación y programación de la Auditoría Fiscal Federal del SAT. Samuel Arturo, muchas gracias por venir, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, cuéntame esto de que el SAT identificó 600,000 empresas riesgosas que podrían estar realizando operaciones de facturación simuladas para evadir al fisco. Bueno, antes que nada, Joaquín, te quisiera comentar que actualmente el Servicio de Administración Tributaria tiene una potencia y una capacidad de analizar, de filtrar y de tener inteligencia tributaria sobre una cantidad importantísima de información. Esto viene en el tiempo con la implementación de la factura electrónica y con muchas otras fuentes de información con que cuenta el SAT. A partir de esa gran posibilidad de análisis de esa información es que podemos detectar esquemas como el que estás mencionando. Básicamente, ¿en dónde se enfoca este esquema? En personas físicas que son empresarios, que son socios o accionistas de grandes empresas y de empresas reconocidas, medianas y grandes, no es de un sector específico, es de cualquier sector de la población, de cualquier tipo comercial, de servicios, etc. O sea, no hay una distinción en esa identificación. Son empresas reales que pagan impuestos. Dichos socios, en lugar de que esas empresas les paguen las utilidades de forma directa a esos socios y paguen el impuesto correspondiente, ya sea a nivel de la empresa o a nivel del propio socio, hacen una maquinación o una planeación fiscal para que ese recurso le llegue a ese socio de accionistas sin pagar impuestos. Esa es la gran detección que hicimos, y en esa detección hay 13,000 personas físicas que reciben entre 1 millón sin pagar impuestos, o que deberían de haber pagado impuestos en el umbral más bajo de 1 millón de pesos, hasta 120 millones de pesos en los casos más altos. O sea, estamos hablando ahora sí, para citar un clásico, de peces gordos. Claro, en esos 13,000, pues para tener que pagar 1 millón de pesos de impuestos, supongamos que es el 30% de lo que tú estás ganando, cuando menos tuviste que haber ganado de 3 a 4 millones de pesos. Y para pagar 120 millones de pesos. Hay que multiplicarlo en una ecuación muy fácil por 3.2%, por 30%, perdón. Estamos hablando de 3 por 2, 6, 3 por 1, ¿qué? Al final de cuentas, una persona que debe 120 millones de pesos tuvo ingresos hasta por 500 millones de pesos. Y los evadió el pago de impuestos. Así es. Estamos hablando de 13,000 personas que evadieron entre 1 millón y 120 millones de pesos en impuestos. Así es. Así es brutal. La cifra es superior a los 100,000 millones de pesos que se tiene detectada. Ahora, lo importante es que ya identificamos el esquema. Ese es como el paso 1, identificación de las 3 partes que componen este esquema, que son las empresas reales, las empresas simuladas o falsas y los verdaderos beneficiarios de este fraude o de esta simulación, que son esas 13,000 personas que están recibiendo un dinero sin pagar un solo peso. Inclusive, esas personas, al ser socios accionistas de empresas reales o de grandes empresas, tenemos detectado que en lugar de recibir de su propia empresa una utilidad, la están recibiendo vía esta simulación. Entonces, de otra empresa. De otras muchas empresas. Tenemos a 7 niveles hacia abajo, las planeaciones son muy complejas. Sin embargo, pues hoy con la potencia electrónica que podemos y del análisis o de la inteligencia tributaria, podemos descubrir muy fácilmente estas cadenas que nos llevan a esta evasión fiscal. Ahora, a ver, estamos hablando aquí de una de las mayores investigaciones que se han hecho en materia fiscal. Yo diría, no son de las más importantes, porque al final de cuentas hoy nos permitimos o podemos cruzar las bases completas de contribuyentes. Sin embargo, sí en un tema de importancia, porque ya llegamos al verdadero beneficiario de este fraude. Por eso yo digo que es la operación más importante que se ha hecho, cuando están descubriendo a 13,000 grandes contribuyentes o contribuyentes mayores que han evadido el fisco a través de empresas fantasmas. Claro,
Y básicamente la figura que utilizan le denominamos asimilados a salarios. Esto es, utilizan una figura jurídica que se llama asimilados a salarios o el pago de un salario. Esa simulación a través de esas empresas fantasma, al final de cuentas, les llega el recurso a esas personas físicas como un asimilado salario, como si ellos hubieran prestado un servicio a esa empresa fantasma. Entonces, en esa empresa fantasma hay una supuesta retención que nunca se entera el fisco federal. Ese es el esquema completito. Se van haciendo prestaciones de servicios en los diversos niveles hasta llegar a una supuesta prestación de servicio que presta esta persona física. Supuestamente le retienen un impuesto, pero nunca se entera. O sea, lo que decir que no se entera, que nunca se entrega al fisco. Nunca se entrega al fisco. En realidad, pues nunca ni se retiene ni se entera al fisco esa cantidad. Aquí es importante nada más mencionar, Joaquín, tenemos 3 pasos en acción en este esquema detectado. Ya, como te decía, lo principal o lo primero que hace el Servicio de Administración Tributaria en estos casos es identificar el esquema. Ya identificamos ese esquema y esas 3 principales partes, que es las empresas reales, las empresas simuladas y los beneficiarios. Actos siguientes, desactivar esas redes de fraude. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos facultades para poder parar esas empresas fachada, falsas, fantasma, como se les llama. Se les impide que sigan facturando, que ese es el vehículo que utilizan justamente para estas simulaciones. Y el tercer paso, que ya también lo estamos haciendo, es invitar a esos contribuyentes o a esas personas físicas que están evadiendo al fisco. Se les invita para que intenten su corrección fiscal, esto es que se pongan en orden con el fisco. Si tenemos una renuencia en corregirse, hay medidas administrativas como son las auditorías fiscales. Y paso siguiente, la integración y la denuncia o querella de casos penales. Hoy te puedo decir que ya hay un número o un cúmulo importante de asuntos que están en la Procuraduría General de la República de este esquema en particular, y que inclusive celebro que ya al amparo de un acuerdo reparatorio, que es una figura que está dentro de un proceso penal en donde se permite que esa persona sujeta o que está siendo investigada se pueda corregir. Tuvimos ya una corrección fiscal de una persona muy relevante en el país, de nombre Juan N., así lo voy a mencionar. ¿Y qué no podemos saber el nombre? No por un tema todavía clasificado por los expedientes, pero sí es relevante que esa persona al amparo de esas citas que hicimos por parte del SAT y de ese procedimiento penal ya pagó 161 millones de pesos. ¿Y no puedes saber los nombres de estos? No, hasta que concluye el proceso penal. Es un tema de secrecía tanto fiscal como en los procesos penales. Sí, pero también tienen que ser, necesitan una sanción social, ¿me explico? Claro, claro. En la medida en que concluyan estos procesos, todavía no puedo revelar ese nombre porque todavía está por concluir justamente este proceso. En el momento en que concluya, claro que puede ser revelado porque es un tema público, inclusive puede ser aceptado en ese propio acuerdo reparatorio la publicidad del propio asunto.